Esto porque, como ya anunció nuestro hermano Porfirio, vamos a convocar ayuno congregacional este próximo miércoles, pero necesitamos primero saber bíblicamente cuál es el significado del ayuno, cuál es el ayuno que agrada al Señor, bíblicamente hablando, y que podamos aclarar dudas, tener una claridad en cuanto al conocimiento del ayuno, porque creo que hay mucha confusión y, como lo decía al principio, es un tema doctrinal, es más como un estudio de discipulado, más que una predicación, pero aún en ello creo que Dios nos va a enseñar, nos va a edificar, nos va a aclarar dudas para que entonces cuando ayunemos lo hagamos de la forma bíblica y cristianamente correcta. Así es que acompáñeme en su Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo base de esta enseñanza. Mateo 6, versículo 18, por favor. Mateo 6, 18. Fíjese aquí lo que el Señor le está diciendo acerca del ayuno. Dice, desde el 17, por favor. Mateo 6, 17 y 18 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, es decir, arréglate, perfúmate, peínate, ¿no? Eso significa unge tu cabeza, y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Vamos a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por dejarnos en tu palabra las instrucciones de vida de todo lo que tenemos que saber, Señor, para vivir de forma que a ti te resulte agradable. Nos has dejado tus leyes, tus principios, tus mandamientos, Señor. Y también nos has dejado, Padre, las enseñanzas, guía que nosotros podemos aplicar a nuestra vida para tener, Señor, la vida plena que en Cristo Jesús nos has dado, Señor. Sabemos que no depende de nosotros, sino de tu gracia, de tu misericordia, Padre, que es la que nos sostiene y nos tiene de pie, Padre. Y por eso te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra hables a cada uno de nuestras vidas, Señor. Que nos instruyas, Padre, en el tema del ayuno y entendamos entonces la forma correcta de realizarlo, de tal forma que sea provechoso, Señor, para nosotros y cumpla el propósito por el cual, Señor, tú has instituido, Señor, esta forma, Padre, de rendirte a ti adoración. Porque todo, Señor, es para gloria de tu nombre. Asimismo, Señor, te damos la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces mire lo que dice aquí Jesucristo, que cuando tú ayunes, que no se dé cuenta la gente, que no lo andes exhibiendo o que no lo andes anunciando como hacían los fariseos. Vamos a ver más adelante la actitud que ellos tenían cuando ayunaban y querían presumir de que ayunaban 2 veces a la semana. Y hay gente que le gusta de alguna forma vanagloriarse de las cosas que hace para Dios. Dice, no, pues yo paso tanto tiempo en oración, yo paso tanto tiempo en la lectura de la palabra, yo ayuno, yo hago mis ofrendas. Está bien, pero como aquí nos enseñaba Jesucristo, hay cosas que se tienen que hacer en secreto y que Dios ve. Y Dios dice que nos recompensará lo que hacemos en secreto, no con la finalidad de ser reconocidos, no con el deseo de ser alabados por el hombre, honrados y exaltados, sino con el deseo de ser obedientes a lo que el Señor ha establecido y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dado la vida. Así es que vamos a entender a través de la palabra el día de hoy, con el favor de Dios y su gracia, que es el ayuno bíblico. El ayuno, creo que todos tenemos algún concepto, alguna idea, y vamos a corregir tal vez algunas ideas equivocadas que algunos de nosotros podamos tener con respecto al ayuno.
En el sentido literal, el ayuno, como definición, es la abstención voluntaria, total o parcial del alimento con fines espirituales. Lo repito, el ayuno es la abstención voluntaria, total o parcial del alimento con fines espirituales. Entonces simplemente es dejar de comer, dejar de beber, total o parcialmente por un tiempo definido, pero siempre de forma voluntaria y con propósitos espirituales. La Biblia en sí misma no ordena que los cristianos ayunemos. Había una ordenanza de parte de Dios en el día de la expiación para el pueblo de Israel, pero no aplica para nosotros los cristianos. Es decir, los cristianos, los creyentes, no estamos obligados a ayunar. Por eso he dicho que es voluntario. Pero si tú y yo vemos los beneficios del ayuno y entendemos el propósito y el significado de ayunar, nos daremos cuenta, y espero que lleguemos a esa conclusión todos nosotros, que es bueno, que es provechoso, que es benéfico y que es conveniente para nuestra vida espiritual, ya que fortalece nuestra relación y nuestra sensibilidad para con Dios. Tal vez sea entonces el ayuno una de las prácticas menos realizadas hoy en día por el pueblo cristiano. Se dedica tiempo a la lectura, se dedica tiempo a la meditación, a la oración, pero creo que muy pocas personas son las que ayunan con propósitos espirituales cuando antes era algo muy normal. Y espero que a través de esta enseñanza el Señor nos convenza y practiquemos esto con mayor frecuencia de lo que hacemos hasta ahora. Bien, entonces ese es el ayuno. Vamos a ver qué tipos de ayunos hay. Hay 3 tipos, y como la Biblia no lo obliga, excepto como ya lo mencioné en el día de la expiación a los judíos, podemos deducir por la forma como la Biblia se refiere a los diferentes tipos de ayuno que hay 3 tipos. Uno que podemos llamar el ayuno total. Primer tipo de ayuno, ayuno total. ¿Qué es ayuno total? Creo que queda claro. Es abstenerse de todo tipo de alimentos y de todo tipo de bebidas. Ni alimento sólido, ni líquidos. Eso es el ayuno total. Hay varios ejemplos en la palabra del Señor. Quiero que veamos uno de los varios ejemplos que tenemos. Así es que acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos 9, versículo 9. Se trata de Saulo cuando él fue derribado, quedó ciego, ¿verdad? Y le dijo la voz, sabemos que es Jesucristo, le dijo que fuera a la ciudad, ¿no? Y que ahí esperara y se le iba a indicar qué hacer. Y en el versículo 9 dice, por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Saulo estuvo 3 días sin ver, pero además estuvo sin comer y sin beber, ayuno total, buscando o esperando que Dios le hablara qué iba a hacer con él. Entonces aquí podemos ver que un tipo de ayuno, en este caso el total, es buscar la dirección de Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hay otros casos, por ejemplo, en el libro de Esther, no lo busque, pero en el libro de Esther vemos el caso cuando el rey había emitido un edicto para acabar con la vida de los judíos, y entonces Mardoqueo, el tío de Esther, dice que hicieron ayuno, y Esther mandó llamar a todo el pueblo, digo, hagan ayuno por 3 días, no coman ni beban nada, porque yo voy a hablar con el rey. Sabía que ella arriesgaba su vida a hablar con el rey si no había sido convocada por el rey. Por eso entonces ella pide ayuno, digamos, por protección
ayuno total para todo el pueblo de Israel por 3 días. En Esdras también tenemos un pasaje. Si usted está tomando nota y gusta saber qué pasaje fue, Esther 4:16, el que mencioné ahorita. Y en Esdras 10:6, también Esdras dice que hace ayuno por la infidelidad de Israel al tomar mujeres no creyentes. Esdras 10:6. Entonces tenemos un tipo de ayuno que es total, ni comida ni bebida, nada. Otro tipo de ayuno que podemos llamar ayuno normal. Acompáñame a Lucas capítulo 4. Ayuno normal, por llamarle de alguna forma. Lucas 4, versículo 2, cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Y dice en el versículo 2 de Lucas 4, por 40 días Jesús era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días. Y cuando fueron cumplidos los 40 días, tuvo hambre. Aunque la Biblia no lo dice, podemos inferir que Jesucristo sí tomó líquidos, pensamos obviamente que agua, pero no comió nada. Después de 40 días dice que tuvo hambre, no dice que tuvo sed, y dice que no comió nada, pero no menciona nada acerca de beber ni de la sed. Por lo tanto, podemos pensar que el ayuno que Jesucristo realizó por 40 días fue un ayuno normal de no alimentos, pero sí bebidas. 40 días estuvo ayunando. El tercer tipo de ayuno que podemos encontrar en la Biblia le podemos llamar ayuno parcial. Entonces tenemos el total, que es ni comida ni bebida, el normal, que es no comida pero sí bebida, y tercero, ayuno parcial. Acompáñame al libro de Daniel capítulo 10 y vamos a ver cuál es este ayuno parcial. Daniel número 10. Dice en el versículo 3 de Daniel 10, dice Daniel, no comí manjares delicados, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite hasta que se cumplieron 3 semanas. Este tipo de ayuno parcial significa abstenerse de cierto tipo de alimentos. En este caso, Daniel dice que no ingirió manjares, ¿sí? Ni cosas delicadas, ni carne, ni vino. Aquí mismo en Daniel, pero en el capítulo 1, si vamos por favor, Daniel 1, en el versículo 12, también vemos un tipo de ayuno parcial. Dice Daniel 1:12, por favor, prueba a tus siervos durante 10 días que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Aquí Daniel no quiso participar en la comida del rey, en los manjares del rey, porque sabía que estaba ofrendado a los ídolos y dice, solo vamos a comer legumbres y solo vamos a beber agua. Entonces, el ayuno parcial se refiere a un ayuno que se abstiene de ciertos alimentos y de ciertas bebidas, pero sí se alimenta y sí bebe, digamos, de una forma sencilla, no con excesos, no cosas, digamos, delicadas, costosas, sino algo sencillo simplemente por alimentarse, como aquí vemos en el caso de Daniel. Entonces tenemos 3 tipos de ayuno: total, el normal y el parcial. ¿Quedó claro? Haga de cuenta que estamos en una clase, ¿sí? Si tiene una duda, levante la mano y con todo gusto lo aclaramos, ¿sí? ¿Está claro todo? Bien.
Ahora, hay que tener ciertas precauciones, hay contraindicaciones con respecto al ayuno. Esto significa que no todas las personas pueden ayunar, no todas las personas pueden ayunar. Por ejemplo, los que no pueden ayunar son las mujeres embarazadas o las mujeres que están lactando, personas diabéticas, personas que requieren tomar medicamentos junto con sus alimentos. Ya ve que son medicamentos muy fuertes que dañan la flora intestinal, entonces se deben ingerir solo con alimentos. Personas así no podrían hacer un ayuno total ni un ayuno normal, ¿verdad? O personas que están laborando en jornadas de trabajo que demandan mucho desgaste físico. Dependiendo de la actividad física que realice, puede ser mucho desgaste físico, no se recomienda ayunar en esa circunstancia. Personas con bajo índice de grasa corporal, etcétera. Es decir, que no todas las personas pueden ayunar por limitantes físicas. Por eso, en caso de duda, lo mejor es consultar a su doctor antes de iniciar cualquier ayuno. Por otro lado, el ayuno debe ser limitado por un tiempo. Vimos el caso de Daniel, por ejemplo, este ayuno parcial que no comió solo legumbres y agua por 10 días, o el otro ayuno que no comió manjares ni carne por 3 semanas. Jesús hizo un ayuno normal por 40 días, o Saulo que hizo un ayuno total por 3 días. Es decir, que debemos establecer una fecha de término, una hora de término. No es permanente, sino que tiene que haber un proceso definido de tiempo para practicar el ayuno. Según los estudios que se han realizado, un ayuno total, es decir, sin comida ni bebida, una persona, por supuesto depende de su condición física, pero una persona puede sobrevivir sin problema por un promedio de 3 días. Repito, depende de la condición física de cada uno. 4 días de ayuno total, 5 días de ayuno total ya puede resultar peligroso para la salud. Por eso es necesario establecer un fin en el tiempo del ayuno. Un ayuno normal, es decir, un ayuno que solamente se ingieren líquidos y no alimento sólido, el cuerpo lo puede soportar hasta por 40 días, como lo hizo Jesucristo. Recordemos que Jesucristo nunca usó su poder divino para su favor personal, sino para bendecir a otros. Por eso él dice que tuvo hambre. Y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Ordena a estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Jesús nunca usó su poder para beneficiarse a sí mismo, sino para bendecir a otras personas. Y Jesús estuvo 40 días con un ayuno normal, solo ingiriendo agua seguramente. Exceder estos tiempos puede significar un daño severo a la salud e inclusive puede ser causa de muerte. Por lo tanto, no nos excedamos más allá de lo naturalmente, humanamente posible. Ahora bien, aunque en la Biblia casi todos los ayunos son la privación de los alimentos y las bebidas, hay otro tipo de ayuno. Hay otro tipo de ayuno que también podemos practicar y puede ser, por ejemplo, no consumir golosinas, por ejemplo, si es que es una debilidad. No consumir refrescos embotellados, solo tomar agua natural. Ya escuché así como que guácala, como que a alguien no le gustó. Estamos tan acostumbrados a los refrescos gaseosos. Un tipo de ayuno podría ser no consumirlos. Otro tipo de ayuno podría ser no ver redes sociales, no ver nada de redes sociales, no ver la televisión, no ir a fiestas. Inclusive la Biblia también menciona la abstinencia sexual en el matrimonio como un tipo de ayuno. Lo dice 1 Corintios 7, versículos 3 al 5, que también el marido y la mujer pueden abstenerse de la intimidad
con fines de dedicarse a la oración, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, versículos 3 al 5, con la condición de que sea temporal. Entonces, con esto establecemos qué es el ayuno, los tipos de ayuno y que cada uno de nosotros puede decidir libremente el tiempo a que le va a dedicar ese ayuno. Ahora quiero mostrarles cuáles son las razones equivocadas para ayunar. Y creo que tal vez alguno de nosotros se podría identificar en algunas de estas razones equivocadas para ayunar que practicamos tal vez en el pasado. Yo me confieso que fui uno de ellos. Gracias a Dios, ahora que tengo el entendimiento por su sana doctrina, sé cuál es el ayuno bíblico y cristiano correcto para el Señor. Pero hay algunos motivos equivocados y quiero mencionarlos. Número 1, vaya conmigo a Romanos 8:5. Carta a los Romanos, capítulo 8, razones equivocadas para el ayuno. Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, una razón equivocada para ayunar son los motivos egoístas, motivos carnales. Si usted va a ayunar por un motivo carnal, egoísta, pensando en un beneficio material, está equivocado. Por ejemplo, pensar que con el ayuno voy a bajar de peso, me voy a ver más esbelto, más esbelta. No debe ser la motivación para ayunar. Tampoco el decir que Dios me va a bendecir, me va a conceder eso que le estoy pidiendo, por eso voy a ayunar. Por fin, la casa que tanto soñé, el auto que tanto he anhelado, voy a ayunar para que Dios me lo dé. Motivo equivocado. No es buscando un favor material de parte de Dios. Otra razón equivocada, Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 9, dice: dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Lucas 18:10 dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Ayuno 2 veces a la semana. Entonces, un motivo equivocado para ayunar es parecer más espiritual, como este fariseo. Yo soy espiritual porque ayuno 2 veces a la semana. Si usted ayuna para presumir, para demostrar que es espiritual, que es más entregado al Señor, está equivocado en su motivación para ayunar. No es para hacer algo de lo cual presumamos, nos jactemos y nos consideramos superiores a los demás por practicar el ayuno. Mateo 6, vamos a ver el tercer motivo. Mateo 6, versículo 16, que fue en parte donde iniciamos aquí, dice:
Mateo 6:16, cuando ustedes ayunen, no se hagan los tristes como los hipócritas que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu cara, lo que leíamos al principio. Mateo 6:18 dice, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, un motivo equivocado en el ayuno es verse tristes, demacrados, poner cara así como de borrego moribundo. Es que estoy ayunando, hermano. No sabes, hermano. No, dice, unge tu cabeza, lávate la cara, peínate, perfúmate, vístete bien, que la gente no se dé cuenta que estás ayunando. Y si lo va a hacer, que no sea con motivos de presunción, decir es que yo ayuno, no, a lo mejor sí puede decir, hermano, estoy ayunando por esta situación, apóyame, está bien, hermano, no por una forma de presumir. Y no tenemos que aparentar estarnos demacrados, vernos tristes, no. No. Otra causa equivocada, Colosenses capítulo 2, vaya conmigo a la carta a los Colosenses, capítulo 2, cuarta causa equivocada para ayunar. Colosenses 2, versículo 20, dice, siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques. Es decir, el mundo tiene prácticas de no uses esto, no gustes de aquello, no toques aquello. ¿Ha escuchado usted de algún movimiento religioso que ordena el ayuno? Y todos hay que ayunar. Son ordenanzas del hombre. Versículo 22 dice, tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero, aquí está el pero no tienen ningún valor contra la sensualidad, contra la concupiscencia, contra la carne, contra los deseos desmedidos. Es decir, hay algunos que ayunan para castigar al cuerpo, razón equivocada. Consideran el cuerpo que es malo y por lo tanto vamos a castigarlo. Y no solamente con ayuno, usted ha visto a aquellos que se flagelan, que se lastiman a sí mismos, esta carne maldita, pecadora, y hacen cosas para lastimar su cuerpo pensando que tiene algún beneficio. Y dice aquí Pablo que son tradiciones, que son prácticas del hombre. Dice mandamientos y doctrinas de hombres, pero no tiene ningún valor con respecto a los deseos carnales. De nada sirve lastimar mi cuerpo si mi mente y mi corazón están pecando. No aprovecha para nada castigar al cuerpo. Razón equivocada. Y quinta razón equivocada. Romanos 6. Lo ha escuchado usted seguramente, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, algunas personas ayunan para pagar por sus pecados. Cometió un pecado la persona, se arrepiente, se siente tan mal, entonces voy a lastimar mi cuerpo, este cuerpo pecador, este cuerpo que me llevó al pecado, voy a castigarlo para pagar, para compensar de alguna forma el pecado que cometí.
pero no hay forma en que tú y yo podamos compensar el perdón de Dios, porque Cristo ya pagó por nosotros. Así es que otra razón equivocada es pagar por el pecado ayunando. Entonces, hermano, aquí ya vamos delimitando cosas que no son correctas cuando tú y yo ayunamos. Para que el ayuno sea provechoso, es necesario no solamente ayunar, porque dejar de comer o dejar de beber no es más que pasar hambre, ¿cierto? ¿Cuántos tienen hambre en esta tarde? ¿Cuántos se vinieron en ayunas? ¿No? O como dicen, con 2 yemas. Órale, rápido que se nos hace tarde. No es suficiente solamente dejar de alimentarse para tener un beneficio espiritual. Escúchame bien, hay gente que dice, yo voy a ayunar. ¿Por qué? Por esta situación voy a ayunar. Imaginemos que es una situación correcta, válida, pero simplemente deja de comer. Eso no aprovecha espiritualmente. Para que el ayuno tenga provecho, debe ser acompañado de un tiempo, escúchame bien, de un tiempo de oración. De un tiempo de oración, de meditación en la palabra, de un tiempo de estudio de la palabra, de un tiempo de apartamiento para orar al Señor y buscar comunión con Él. Es decir, que el ayuno solo no sirve de nada espiritualmente hablando. A lo mejor sí le va a ayudar, como decía, a desintoxicarse, a lo mejor sí le va a ayudar a bajar un poco de peso, no lo sé, pero espiritualmente no tiene ningún beneficio el ayuno a menos que éste vaya acompañado de un tiempo de oración y de estudio de la palabra. Así es que ahí cambia todo el sentido, que mucha gente pensaba, voy a ayunar tal día, pero hace su vida normal, hace sus actividades normales, se va a la escuela, al trabajo, se dedica al hogar, lo que esté haciendo, y dejó simplemente de comer. Espiritualmente eso no sirvió de nada. Es necesario entonces tener un tiempo dedicado a la oración, a adorar al Señor, a meditar en su palabra, porque lo que buscamos a través del ayuno, acompañado de estas actividades, es tener una relación más profunda con Dios. Para que sea provechoso, entonces el ayuno debe de ir acompañado de la oración. No es solamente dejar de comer por dejar de comer. Ahora quiero comentar con ustedes los motivos correctos para ayunar. Mateo 6:18. Motivos correctos. Ya vimos cuáles son los incorrectos. Ya vimos entonces que debe de ir acompañado de la oración o el estudio de la palabra o escuchar predicaciones, estar adorando al Señor. Eso acompañado del ayuno es benéfico espiritualmente hablando. Veamos ahora cuáles son las causas correctas por las cuales ustedes y yo podemos ayunar. Mateo 6:18 dice, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, la primera causa correcta para ayunar es la comunión con Dios. Pasar tiempo con Dios, tener tiempo de intimidad personal o como dice aquí Jesucristo, en secreto con el Señor, ser sensible a su voz, abstenernos de lo que sustenta nuestro cuerpo para depender del sustento que Él nos provee a través de su palabra, porque sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el abstenernos del alimento para tener comunión con el Señor, estudiando su palabra, nos hace tener una comunión mayor y más profunda con el Señor.
Primera razón entonces correcta para ayunar, comunión con Dios. Con esta sería suficiente, pero vamos a mostrar otras. Acompáñeme al libro del profeta Joel. Joel, el capítulo 2, por favor. Joel está en la J, si no lo encuentra. Está ahí escondidito, entre otros dos chiquitos también. Joel 2, versículo 12. Si no, no se preocupe, aquí lo proyectan los chicos al frente. Joel 2:13, perdón, dice, 2:12, perdón. Pero aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Desgarren su corazón y no, perdón, sus vestidos. Es decir, el Señor está llamando al ayuno. Y si usted tiene título y en su Biblia dice llamado a arrepentirse y a orar. Entonces, un motivo válido por el cual podemos ayunar es para la confesión de pecados y el arrepentimiento. Cuando estamos luchando con nuestra carne, cuando tenemos alguna debilidad pecaminosa y continuamente caemos, no sé cuál sea, voy a mencionar algunos. Tal vez usted tiene problemas con la mentira, tal vez usted tiene problemas con el orgullo, tal vez usted tiene problemas con la soberbia, tal vez usted tiene problemas con la lascivia, tal vez tienes debilidades con la pornografía. Y entonces podemos entrar en un proceso con el Señor de ayuno y oración. Señor, quítame esto, Padre, he luchado contra ello, no he podido, por favor, fortaléceme, Señor, necesito de ti, Padre, haz a un lado este deseo de mi carne, no quiero fallarte más, y es para confesar nuestros pecados y arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. Hay otros casos también, por ejemplo, el caso de Jonás. Recordará usted cuando Jonás fue a Nínive y proclamó el juicio del Señor. Dice que el pueblo completo ayunó. Si gusta acompañarme al libro de Jonás. Jonás capítulo 3. Está, de hecho, ahí 2 libros adelante donde estábamos, ahí está el libro del profeta Jonás. Y en el capítulo 3, versículo 5 dice, pero los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es decir, el profeta Jonás les dijo que iban a ser consumidos en 40 días, iba a ser destruida la ciudad por su pecado. Y dice entonces que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Hasta el propio rey también de Nínive participó en esto, buscando la confesión de pecados y el arrepentimiento, y por supuesto que el Señor detuviera su juicio. Recordará el caso también de David, cuando pecó y nació un hijo con Betsabé, y dice que él ayunó, el niño cayó enfermo y David ayunó por si acaso Dios quería salvar a su hijo. Sin embargo, sabemos que su hijo murió. Pero David cobró ánimo y adoró al Señor y dejó de ayunar una vez que su hijo murió. Entonces, segunda razón válida para ayunar es la confesión de pecados y el arrepentimiento. Tercera razón correcta para ayunar, vaya conmigo al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, por favor.
En el versículo 3, segundo libro de Crónicas 23, dice, Josafat tuvo temor. El contexto, Josafat estaba siendo rodeado por la gente de Moab y de Amón. Los moabitas y los amonitas iban una multitud en contra del pueblo de Dios a hacer guerra. Josafat, en el versículo 3 de segunda de Crónicas 20, dice que tuvo temor y se propuso consultar al Señor e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Es decir, viene la guerra, viene esto en contra nuestra, y ellos buscaron en ayuno consultar al Señor. Entonces vemos que una causa válida por la cual podemos ayunar es depender de Dios, pedirle protección, pedir su cuidado, como lo hizo Esther, que ya lo comentaba. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, como está ahorita el mundo perdido, perverso, maligno, tantas noticias tristes que se escuchan día a día. Una razón de ayuno puede ser: Señor, vengo aquí delante de ti, Padre, buscando, Señor, tu protección, Señor, buscando, Padre, tu refugio, Señor. Y es lo que hizo Josafat, es lo que hizo Esther también en el pasaje que comentábamos hace unos minutos. Cuarta razón correcta, Hechos 13:2, ya lo leímos, pero vamos, no, este no lo hemos leído, discúlpenme, lo confundí. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículo 2 dice: mientras ellos ministraban, es decir, que estaban unos discípulos, ¿verdad?, reunidos, los menciona en el versículo 1 de Hechos 13, dice, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, otra forma válida de orar al Señor es buscando su guía, buscando su dirección, buscando la dirección divina. Señor, no sé qué hacer, me voy a meter en ayuno y oración para que yo me sensibilice a la voz de Dios y Él me guíe, yo pueda entender lo que Él me está diciendo y tener la respuesta a lo que estoy buscando para la decisión que voy a tomar. Entonces, una forma válida de ayunar es buscando la dirección divina, el consejo de Dios, que Dios quiere que haga, como lo acabamos de leer en este caso. Y por último, la quinta razón válida para ayunar, aquí mismo en Hechos 13:3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron a Saulo y a Bernabé para una obra misionera. Entonces, la quinta razón correcta para ayunar es encomendar una obra al Señor. Si usted va a iniciar una obra en el Señor o está buscando cómo servir al Señor, una forma de buscar, conseguir esa guía, encomendarle al Señor lo que usted desea hacer es a través del ayuno y la oración. A los jóvenes que se están preparando para ministrar en el grupo de alabanza, ayuno y oración. Dedíquense al ayuno y a la oración, poniendo su vida a disposición del Señor para que Él haga la obra a través de sus vidas. El día de mañana, no sé, vamos a hacer un evento, ayuno y oración, para que el Señor tenga bien bendecir ese evento. Vamos a abrir un nuevo departamento, tal vez, no sé, evangelismo. Vamos a ayuno y oración para que el Señor respalde a ese ministerio, esa obra, a los siervos que se van a dedicar a ella. Ayuno y oración, ayuno y oración. Esto fue justo lo mismo que hicieron, lo que hizo Jesucristo. Él pasó 40 días en ayuno y en oración porque iba a empezar su ministerio. Otro ejemplo, aquí mismo en Hechos, pero en el capítulo 14, versículo 23. Hechos 14:23. Dice, y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Entonces aquí los discípulos de Jesucristo, Bernabé y Pablo, que vimos que fueron enviados, aquí ya estaban ellos encomendando a los discípulos al Señor en Hechos 14:23. Entonces, si usted se va a dedicar a algo para el Señor, métase en ayuno y oración. Para terminar, mis amados hermanos, algunas recomendaciones prácticas. Entonces, ya entendimos, espero, qué es el ayuno, los tipos de ayuno, cuáles son los motivos equivocados, cuáles son las causas correctas. Ahora les voy a dar unas recomendaciones prácticas para el ayuno. Primera, planificar. Es decir, no improvise, planifique usted qué día, de qué hora a qué hora o de qué día a qué día va a ayunar, qué tipo de ayuno va a realizar, a qué va a dedicar ese tiempo, si lo va a dedicar a meditar en la palabra, a la oración, a adorar al Señor, a escuchar predicaciones. A lo mejor podría buscar, si usted tiene problemas, por ejemplo, con el orgullo, a lo mejor buscar enseñanzas que hablen acerca de esa debilidad. En fin, hay que planificar el tiempo que vamos a estar en ayuno. Puede ser, por ejemplo, si usted no puede dejar de ir a trabajar pensando en ello, puede irse a trabajar en ayuno y ya que regrese en la tarde o noche a su casa, entonces ahora sí meterse con el Señor a oración, a estudiar su palabra y de alguna forma apartar tiempo dentro de su ayuno para que pueda realizar estas actividades. Puede ser por horas, puede ser por días, puede ser total, parcial, normal, como usted así lo disponga de parte de Dios. Procure encontrar un lugar apartado, es decir, hable con su familia, diga, ¿saben qué? Mire, estoy en ayuno, de tal hora a tal hora me voy a meter a mi recámara, por favor no me interrumpan, apague su teléfono, desconéctese de todos para que puedan evitar cualquier distracción que quiera quitar el propósito por el cual está ayunando. Así es que la segunda recomendación justamente es comunicarse con su familia para que le apoyen y respeten este tiempo de separación. Apague su computadora, apague su teléfono, no se conecte con nadie, no va a pasar nada, el mundo no se va a derrumbar. Pero es importante que de alguna forma nos aislemos de cualquier tipo de distracción. Tercera recomendación, hay que prepararse. Si por ejemplo usted va a hacer un ayuno normal, de dejar de ingerir alimentos sólidos, pero solo tomar bebidas, pues a lo mejor llévese un garrafón de agua, algo ahí donde va a estar apartada, para que no tenga que salir por agua y ahí ya se perdió entonces tal vez el proceso de comunión que está llevando con el Señor. Prepare su Biblia, busque los sermones que tal vez va a escuchar, las enseñanzas, y no improvise, sino que prepárese para que ese tiempo sea provechoso. Y por último, la cuarta recomendación es apártese de todo y de todos. Toda distracción, apártese usted para que pueda pasar ese tiempo en oración y dedicada al Señor. Cada quien puede decidir cuándo, cuánto, qué tipo de ayuno, cuáles son los propósitos por los cuales va a ayunar y la frecuencia, porque a lo mejor usted puede establecer un patrón, decir, pues voy a ayunar el tercer viernes de cada mes, o voy a ayunar todos los domingos, o voy a ayunar, en fin, cada quien lo decide por sí mismo. Dios pondrá en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora sí concluyo con lo siguiente. Acompáñeme por favor de nuevo a Mateo 6. Como le dije al principio, más que un sermón es un discipulado y creo que es importante que entendamos para que cuando practiquemos el ayuno lo hagamos de forma correcta y forma provechosa. Mire, en Mateo 6
Hay tres cosas que el Señor menciona que da por hecho. Le comentaba yo que el ayuno no es un mandamiento, no es una obligación, es opcional, es voluntario. Sin embargo, Jesucristo da por hecho que sus discípulos ayunan. No sé cuándo fue el último ayuno que usted hizo. A lo mejor ya pasó tiempo. O a lo mejor nunca ha ayunado, no bajo la forma bíblica correcta. Yo espero que después de esta enseñanza, por supuesto, con las contraindicaciones que ya mencioné de temas de salud, físicos, considerando eso, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo. Y le repito, hay tres actividades que Jesucristo asume que todo creyente practica. Mire, en Mateo 6, versículo 2, dice: cuando pues hagas obra de misericordia, y da ahí la explicación, ¿verdad? ¿Qué no hacer? Él asume que sus hijos hacemos obras de misericordia. Y mira, acompáñame al versículo 5 aquí mismo. Dice: cuando ustedes oren, y dice, ¿qué no hacer? ¿Te estás dando cuenta? Dice, cuando ustedes hagan esto, no hagan aquello. Y lo primero que dice, cuando hagan obras de misericordia, no hagan esto otro. Cuando ustedes oren, no hagan esto otro. Y más adelante, en el versículo 16, aquí mismo en Mateo 6, dice, cuando ustedes ayunen, no hagan esto. ¿Te das cuenta? Dice, cuando hagas obras de misericordia, cuando ores, cuando ayunes, no hagas esto. No está ordenando, no está mandando que lo hagamos. Sin embargo, podemos entender que Jesucristo da por hecho que tú y yo hacemos obras de misericordia. Sí las hacemos, ¿verdad? No levantes tu mano. Sí hacemos obras de misericordia. Cuando ores, sí oramos, ¿verdad? Y cuando ayunes, bueno, a lo mejor es apenas. Él lo da por hecho. Y en todas ellas el común denominador es que nadie lo sepa, hazlo en lo secreto, que no se entere tu mano derecha lo que hace, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. No busques el reconocimiento, no busques el aplauso, no seas hipócrita, no lo cantes en las plazas, no te exhibas, porque dice, versículo 4, fíjate, Mateo 6:4, de modo que tus obras de misericordia sean ¿en qué? En secreto. Y tu Padre que ve en secreto, ¿qué hará? Te recompensará. Versículo 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, ¿qué? Te recompensará. Ve al 18, dice, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, ¿qué? Te recompensará. Las obras de misericordia, la oración, el ayuno son hechos en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará. Hay recompensa en las obras de misericordia, en la oración y en el ayuno al mismo nivel. Así es que Dios se agrada cuando tú y yo ponemos en práctica esto que Él dice, cuando lo hagas. El ayuno no es para cambiar la voluntad de Dios, es para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. El ayuno muestra nuestro sometimiento a su poder y a su voluntad. Así es que la invitación es que practiquemos el ayuno para profundizar nuestra relación con Dios. Apartar los ojos de las cosas del mundo y las necesidades de nuestro cuerpo para enfocarnos más en Cristo.
Ponte de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos el entendimiento de esta práctica bíblica cristiana que hemos descuidado, Señor. Reconocemos, Padre, que no la practicamos con la frecuencia que podríamos hacerlo. Hemos descuidado el buscarte en ayuno y en oración. O tal vez lo hemos hecho con motivos egoístas para presumir que somos espirituales, demacrar nuestra cara para que la gente se dé cuenta que estamos ayunando, pensando que castigando el cuerpo podemos acabar con los deseos carnales o que de alguna forma podemos compensar al causarnos daño corporal. Llegamos a pensar que podemos compensar la gracia y la misericordia que has tenido sobre nosotros. Señor, ayúdanos a entender y a practicar, Padre, que el ayuno y la oración es para tener comunión contigo, para confesar nuestros pecados, mostrar nuestro arrepentimiento, para declarar nuestra dependencia de ti, buscar tu dirección y tu guía en las decisiones que debemos de tomar y para encomendar, Señor, alguna obra, algún servicio, nuestra vida misma a tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos ser siervos diligentes y aprovechar, Señor, esto que tú nos has dejado en tu palabra para poder conocerte más, pasar más tiempo contigo y de esta forma, Señor, ser más semejantes a Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu, Padre, que nos guía hacia toda verdad. La gloria, la honra y la alabanza sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, por favor. Ya nos anunciaba nuestro hermano Porfirio al principio. Le reitero, este miércoles, que es nuestra oración presencial aquí en la iglesia, proclamamos ayuno congregacional. Cada quien decida si participa o no, no